Bien, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con nuestra sesión. Básicamente la idea que habíamos estado revisando anteriormente era algunos aspectos sobre la propia clasificación que teníamos de las investigaciones. Decíamos que tarde o temprano, de acuerdo a la propuesta que teníamos en nuestro trabajo de investigación, íbamos a lograr, por ejemplo, poder clasificarla, ¿no? Ese era el objetivo fundamental. Y para ello, por ejemplo, hemos partido en un primer momento por hablar sobre los propios diseños, ¿cierto? Y decíamos de que estos eran conceptos un tanto generalizados, ¿no? Que agrupaban a todo un conjunto de métodos y técnicas, y que a partir de esta entonces íbamos a dar una clasificación, ¿no? Entonces podría ser de repente de tipo experimental o de repente de corte no experimental, ¿no? En el caso de que fuera experimental, ya sabíamos que era el objetivo del investigador es tratar de manipular o controlar alguna variable de interés y medir el posible efecto, ¿cierto? En el caso de la no experimental era el recojo de los datos in situ, ¿no? Sin alterar la naturalidad en sí de la ocurrencia de los hechos, y que de acuerdo al alcance, nosotros decíamos de que podría ser de repente un trabajo descriptivo, quizás correlacional, explicativo, ¿no? Y que además también iba a estar condicionado al enfoque, decíamos, ¿no? Que en cierta forma, pues este enfoque iba a referirnos de repente a un campo que sea cuantitativo, ¿no? Donde primaba el hecho de aplicar las herramientas estadísticas para verificar finalmente las hipótesis de investigación, o de repente podría ser una investigación de tipo cualitativa, ¿no? Donde el interés se va a centrar en profundizar en el análisis de alguna característica o algún fenómeno de interés, pero sin recurrir a toda la rigurosidad previa, ¿no? Que ocurría habitualmente en el campo cuantitativo, ¿no? Dado que aquí estudiamos algunos casos en particular, la forma del recojo de datos también, digamos, relaja un poco esa objetividad como tal, pero sí tratamos de que sea pues lo más riguroso posible, ¿no? Para poder extraer conclusiones a partir del análisis de las condiciones o características que tomemos en cuenta. Entonces, todo esto iba también ligado a, de repente, considerar algunos elementos adicionales, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, de lo que denominábamos como la población y muestra, ¿no? Que era otro componente que también va asociado al propio diseño metodológico, ¿no? Y en cierta manera, cuando uno denominaba la población, haríamos referencia a ese conjunto, ¿no? O a la totalidad de elementos, los cuales podrían de repente estar asociados a personas, instituciones, quizás estamos hablando de gobiernos locales, países, ¿no? Y se supone que de este grupo como tal, lo que nosotros queremos es observar o medir alguna característica, ¿no? De acuerdo a nuestro interés, vamos a pretender evaluar alguna condición. Entonces, esa condición podría ser de repente de índole cualitativa, ¿no? De repente estamos evaluando la posible presencia del problema como tal, ¿no? Quizás clasificándolos como que sí presentan el problema o no presentan el problema, o de repente estamos considerando quizás el género, la nacionalidad, eh, el grado de instrucción, entre otras, ¿no? O quizás también podría ser de índole cuantitativa, ¿no? De repente necesito hacer alguna medición y a partir de ello entonces pretendo hacer algún contraste o quizás algún proceso de inferencia, etcétera, ¿no? De acuerdo ya también al interés que tengamos en investigación. Pero lo que decíamos era que a cada elemento que formaba parte de esta población íbamos a denominarle la unidad elemental o vamos a llamarle la unidad estadística, ¿no? La cual pues me va a servir como referencia para identificar justamente al elemento sobre el cual va a recaer la investigación, ¿no? Y esto era un punto que tomábamos en cuenta
al momento inicial, ¿no? De formular la problemática de la investigación, ¿no? Decíamos que tarde o temprano teníamos que definir una línea temática, una delimitación geográfica, ¿no? Porque entendíamos que de acuerdo a alguna ubicación en particular íbamos a delimitar el trabajo de investigación, o también considerando la posible periodicidad, ¿no? Que también era otro punto a tomar en cuenta. Pero aparte de ello, también decíamos que íbamos a definir a ese grupo en particular, ¿no? Si van a ser de repente individuos, si van a ser objetos, animales, ¿no? Y que a partir de ello íbamos a justamente a definir nuestra población de interés, ¿sí? Entonces, de ellos, por ejemplo, lo que nos interesaría es recopilar los datos sobre alguna característica, ¿no? Llámese, por ejemplo, el género, el estado civil, el lugar de procedencia, el nivel de instrucción, o de repente necesito conocer el número de hijos, el hogar, o quizás los ingresos mensuales, o de repente cuál fue el promedio final del ciclo académico, en fin, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros convengamos para evaluar a este grupo en particular. Entonces, normalmente lo que hacemos es definir, ¿cierto?, cuál sería nuestra posible población, ¿no?, para el desarrollo de esta investigación. Y se supone que habitualmente la población como tal, de hecho que tiene una medida que se conoce como una medida de resumen, ¿no? A esa población como tal, a esa medida se le conoce habitualmente como el parámetro, ¿no? Ese es el término que se le da. Entonces, este parámetro habitualmente va a ser un valor, en cierta manera sería desconocido, ¿no? Porque de repente no seríamos capaces de coberturar a todos los individuos que forman parte de esta población, ¿sí? De repente estamos hablando de cientos de miles de personas. Entonces, de repente, recoger toda la información para ese conjunto podría resultar muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de seleccionar a un grupo de esta población que en teoría guarda fielmente esa característica de la población como tal, ¿no? Entonces, puedo trabajar en función a este grupo que habitualmente se le conoce como la muestra, ¿sí? Que vendría a ser esta parte de la población, la cual ha sido seleccionada de acuerdo a alguna técnica, ¿no? O a un plan para justamente conocer el tamaño adecuado, ¿cierto? De individuos que vamos a emplear para el recojo de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hasta cierto punto generalizar los resultados, entonces lo que aplicamos es un tipo de muestreo que se conoce como el muestreo probabilístico, ¿no? Donde asignamos una posible probabilidad de que los individuos puedan pertenecer a la muestra de estudio, ¿no? Y lo que esperamos es que nosotros vamos a obtener un determinado resultado de esta muestra, ¿no? Que se conoce habitualmente como el estadístico, ¿no? O el estadígrafo, que serían los valores muestrales, ¿no? Entonces, ese valor del parámetro sería como una suerte del posible valor teórico, ¿no? Y lo que nosotros lograríamos con la muestra es obtener valores concretos, ¿no? Que se obtiene a partir de este tamaño o reconocimiento de la cantidad de individuos a ser analizados. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que, por ejemplo, a partir de estos valores muestrales, podamos hacer alguna inferencia respecto a este parámetro de la población, ¿no? O a ese posible valor de la población, ¿sí? Entonces tomo, por ejemplo, el típico caso cuando desarrollamos las pruebas de hipótesis, ¿no? De la muestra, por ejemplo, lo que puedo obtener sería estadísticos como la media, ¿no? El famoso X barra, que sería un punto, si la variable fuera de índole cuantitativa, o de repente podría ser la varianza, ¿no? Que sería aquí tipificada como el S cuadrado.
o de repente puede ser una proporción, ¿no? Pues estoy interesado en conocer de repente la proporción de individuos que presentaran alguna condición dada, ¿no? Entonces, eso lo puedo evaluar a partir de la muestra. Entonces, estos valores muestrales se pueden aproximar hacia este parámetro poblacional, ¿no? A partir de lo que conocemos como el proceso inferencial, ¿no? Cuando ya llegamos a aplicar la hipótesis nula, la hipótesis alterna y ya todo ese esquema, ¿no? De la famosa dosimasia de hipótesis, justamente va ligado a esto, ¿no? O sea, que uno primero identifica cuál es la población, a partir de ella podemos aproximarnos a partir de una muestra, ¿no? Que para ello se requiere de alguna técnica en particular, de repente podría ser un muestreo aleatorio simple, o quizás podría ser un muestreo sistemático, o de repente un estratificado por conglomerados, ¿no? De acuerdo también a cómo se distribuyen estos individuos, si tienen alguna variable de segmentación en particular, y a partir de ello entonces recogemos los datos justamente sobre esta muestra, ¿no? Y a esos valores muestrales entonces pretendemos alcanzar a partir de las técnicas inferenciales, ¿no? Pretendo alcanzar aquí el valor poblacional, ¿no? Entonces de ello, por ejemplo, surgen algunas ecuaciones como tal para calcular el tamaño óptimo de la muestra, ¿no? El típico caso, por ejemplo, de un muestreo aleatorio simple, cuando no se conoce como tal el tamaño de la población o es lo suficientemente grande, lo que decimos es que ese tamaño de muestra va a ser igual a este término, el famoso Z, ¿no? Que va a ser en cierta manera, el percentil o el valor crítico, ¿no? Para asignado de repente a algún nivel de significancia, que podría ser del 5%, ¿no? Que normalmente se obtiene de las famosas tablas estadísticas de la distribución normal. Luego tendríamos a P, que sería la probabilidad de éxito, o en todo caso la probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Q, que sería la probabilidad de fracaso. Y D sería la precisión o el error máximo que podríamos aceptar para que ese individuo formara parte de la muestra, ¿no? Y que con ello nosotros aproximadamente tendríamos el tamaño de muestra óptima para la selección justamente de estos individuos y luego hacer el camino inferencial, ¿no? Y en el caso que de repente sí conociéramos como tal el tamaño de la población, entonces esta se va a incluir, ¿no? En la ecuación inicial, considerando también los factores de el valor crítico, las probabilidades de éxito y fracaso y también el posible margen de error, ¿no? Entonces, eso era algo que nosotros íbamos a seleccionar, ¿no? Para ver de repente cuántas personas iban a formar parte de nuestros grupos de muestra, ¿no? Entonces, de allí, por ejemplo, ya para otro tipo de técnicas, tratábamos de adaptarlo, ¿no? Decíamos, de repente, si es un muestreo estratificado, necesito evaluar la ecuación de ajuste de Neyman, ¿no? Para que podamos reducir hasta cierto punto el margen de error y por cada estrato, por cada grupo de individuos, necesito seleccionar el número óptimo, ¿no? Y ya con ello entonces podríamos hacer todo el proceso inferencial, el análisis de datos, ¿no? Que recaía justamente sobre estos valores muestrales, ¿no? Entonces, de igual manera, si hacíamos algún trabajo que quizás sea experimental, pues nosotros también seleccionábamos quienes iban a formar parte del grupo de control y tratamiento, decíamos, ¿no? Que en cierta manera iba a estar sujeto a algunos criterios para que la selección de repente no nos lleve a resultados que quizás pudiesen presentar de repente resultados que no sean pues los más adecuados, ¿no? O que quizás exista algún sesgo en particular. Entonces, en ese sentido,
lo que decíamos era que al momento de generar a estas muestras probabilísticas, entonces vamos a garantizar ese principio de azar o de aleatoriedad y nos permitía extrapolar esos resultados a la población, ¿no? Nos permite hacer el proceso de la inferencia estadística, ¿sí? Entonces íbamos a asignar un posible error, ¿cierto? Un valor probabilístico para la asignación de estos individuos y a partir de ello nosotros podríamos hacer lo que denominábamos comúnmente como el contraste de hipótesis, ¿no? Entonces ya definíamos el clásico supuesto de la hipótesis nula, de la hipótesis alterna, ¿no? Y íbamos a definir un nivel de significancia, ¿no? Por ejemplo, el alfa, ¿no? Le llamábamos el error tipo 1, ¿no? Y asignábamos el cálculo de una métrica que era el p-valor, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que hacíamos era comparar cuál era el posible valor de alfa, el posible valor de este p-valor o esta probabilidad, y con ello entonces tomaba la decisión si rechazaba o no la hipótesis nula, ¿no? Que era la que iba a ser sometida a prueba, ¿no? Que luego iba pues a validarse a través de todas estas métricas en particular, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, dentro de las diversas reglas, como comentábamos, tenemos al muestreo aleatorio simple, ¿no? Donde vamos a tener que todos los elementos pues presentarían la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra, ¿no? Serían individuos equiprobables, se podría decir, ¿no? Con la misma probabilidad. Y lo que hacíamos era pues seleccionar al azar, ¿no? Este conjunto de individuos, dado de que representaban muy bien a toda la población, ¿no? Entonces no teníamos algún inconveniente en cuanto a seleccionar a un grupo de ellos. En el caso de que fuera un muestreo sistemático, entonces vamos a pretender detallar un orden específico para encontrar a los individuos que formarían parte de la muestra, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí habitualmente sería ordenar a estos registros de acuerdo a algún orden en particular y luego generamos la extracción con un patrón dado, ¿no? Para que eso luego, de repente, al calcular por allí esa razón, ¿no? Que se conoce habitualmente como K, ¿no? Que era igual al tamaño de la población sobre ese posible tamaño de muestra, entonces me permitía seleccionar bajo cierto criterio, ¿no? A ese número dado de individuos, ¿no? De repente K quizás pueda ser, vamos a ponerle que nos haya salido 10, ¿no? Entonces eso implicaría que de repente nosotros comenzamos aleatoriamente con el individuo que ocupa la posición número 4, ¿sí? Entonces, el siguiente en ser seleccionado, le sumamos aquí a esta razón, que va a ser 10, por ejemplo, entonces el siguiente en ser seleccionado es el 14, ¿no? Le sumamos 10, el siguiente en ser seleccionado es el 24. Seguimos sumando 10, por acá llegamos a 34 y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a ese posible tamaño de muestra que requerimos para la investigación. ¿Sí? O sea, digamos que cambia ligeramente la forma de selección de individuos, ¿no? En el caso de que fuera estratificada, lo que decíamos era que este estrato como tal va a estar conformada por un subgrupo de unidades, o sea, va a estar referido a una pequeña agrupación donde estos individuos van a ser muy similares dentro de sí, o sea, dentro de ese grupo que voy a formar son muy similares, pero entre ellos son diferentes, ¿no? Entonces, por allí, de repente, puedo clasificar o dividir a las unidades de análisis, vamos a poner de repente por la región geográfica, ¿no? Entonces, por un lado, voy a tener de repente un grupo que haría referencia, vamos a poner el caso de empresas que están ubicadas en la zona norte, otro grupo de empresas que está en la zona centro, por ejemplo, y otra empresa que está en la zona sur, ¿no?
Y se supone que las empresas que forman parte de la zona norte entre sí tienen características que son muy similares, bien, pero que se diferencian, por ejemplo, de las de la zona centro, ¿no? Ya sea por su actividad económica, por sus propias características, son diferentes a estas, y a su vez, estas de la zona centro son similares entre sí, ¿no? Todas comparten ciertas características, pero que estas difieren, por ejemplo, las empresas de la zona sur, ¿no? Que tienen otro, quizás otro giro, otra actividad económica y otras características similares, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Reconocer cuántas empresas necesitaría encontrar, por ejemplo, o extraer de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur, ¿no? Entonces necesito saber cuántas empresas tendría que extraer de cada estrato, ¿no? Y eso ya me daría la suma total, justamente el tamaño de muestra final, ¿no? Que voy a requerir para el desarrollo de la investigación. Bien, entonces en ese sentido, pues podemos desarrollar algunos procesos que podrían ser de repente muestras de tipo proporcional, ¿no? En el sentido de que la cantidad de individuos que se van a seleccionar por cada estrato es proporcional a su tamaño, o sea, en pocas palabras, aquellos que tienen una mayor cantidad de individuos son los que van a tener también una muestra mayor, ¿no? Respecto al otro estrato o al otro grupo que tiene una menor cantidad de individuos o de empresas, ¿no? Por lo tanto, su muestra va a ser mucho menor. O lo otro sería pues trabajar con la parte no proporcional, ¿no? Donde ya aplicaríamos ciertos ajustes, ¿no? Hay toda una metodología ahí para calcular el tamaño de muestra general y cuántos individuos se van a seleccionar para cada uno de estos estratos, ¿no? Que también sería muchas veces una forma quizás de seleccionar a individuos, ¿no? Si es que estamos de repente encontrando que las unidades de análisis se podrían clasificar, por ejemplo, a partir de esos grupos, ¿no? En el caso de que fuera por conglomerados, de igual manera, vamos a encontrar de que los individuos van a ser un tanto diferentes entre sí dentro de cada grupo, ¿no? Pero que a su vez van a presentar características un tanto similares, ¿no? Entonces podría de repente subdividir, quizás sea por facultades, de repente por unidades administrativas, etcétera, ¿no? Entonces yo de allí también tendría la necesidad de extraer, ¿no? ¿Cuántos individuos requiero del primer grupo, del segundo grupo, el tercer grupo y así sucesivamente para poder encontrar a ese tamaño de muestra general, ¿no? Que nosotros requerimos para el desarrollo de la investigación, ¿no? Que eso también sería una técnica válida, ¿no? Para hacer la investigación como tal. Ahora, en cierta manera, algo que también hemos estado revisando en esta parte metodológica era en función a cómo íbamos a hacer el recojo de datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se habla de que existe pues toda una serie de diversas herramientas con las cuales podríamos hacer de repente investigaciones de índole correlacional, quizás descriptivas, experimentales, ¿no? Cualitativas. Y, por ejemplo, algo que hemos comentado era que una investigación podría aproximarse a través de la aplicación de encuestas, ¿no? Cuyo objetivo sería encontrar a estos datos que se podrían recopilar directamente de estos sujetos de estudio con el objetivo de principalmente conocer de repente cuáles son sus opiniones, sugerencias o posibles valoraciones, ¿no? Entonces lo que haríamos sería pues formular a estos famosos ítems, ¿no?
donde cada ítem era una proposición, ¿cierto? Donde se daba por allí alguna idea y la persona que era la encuestada, pues iba a dar una valoración, ¿no? Entonces, de acuerdo a alguna escala, ¿cierto? Que habitualmente sería una escala Likert. Entonces, lo que decíamos era que de repente daba una valoración de 1, ¿no? Si es que consideraba que no estaba de acuerdo quizás con lo que se mencionaba en ese ítem, o quizás 5 implicaba de que sí estaba pues totalmente de acuerdo, ¿no? O de repente si es que está asociado a algún tipo de cuestionario donde de repente necesito valorar actitudes, ¿no? Entonces, uno quizás podría ser que esa actitud o esa conducta pues nos ha ocurrido muy pocas veces, ¿no? O de repente el valor de 5 significaría que nos ocurre con mucha frecuencia, ¿no? De repente algún tipo de conducta violenta, de repente de ansiedad, ¿no? Entonces, tratamos ahí de dar una valoración a cada una de estas proposiciones, ¿no? Entonces aquí decíamos que teníamos que cuidar mucho el tema de la conexión de estos resultados justamente con los objetivos de la investigación, ¿no? Y que todo eso iba a estar en un engranaje que iba a estar asociado a lo que llamábamos la operacionalización de las variables, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hacíamos era conectar, ¿no? Todo esto de las variables, las dimensiones, indicadores, que iban a plasmarse en algo empírico, algo práctico, que era justamente el instrumento, ¿no? Entonces, a partir de ello, íbamos a conseguir el recojo de los datos, ¿no? Que guarde justamente toda la coherencia con lo que hemos desglosado teóricamente. Bien. Por otro lado, también algún otro instrumento que se podría aplicar sería, por ejemplo, el focus group, ¿no? Que sería una segunda alternativa. En el caso del focus group, bueno, en el caso del cuestionario era directamente la aplicación, ¿no? Entonces allí también esperaríamos, ¿no? Que la persona que tomara los instrumentos, que habitualmente a veces podría ser el mismo investigador, o quizás necesita el soporte, ¿no? De un grupo de colaboradores, se encuentre capacitado para poder hacer este recojo de datos, ¿no? Para saber cómo manejar el cuestionario, de repente si hay algunas dudas a nivel conceptual, ¿no? Para hacer de repente el tema de la digitación o completar los datos, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es, una vez que se termina de aplicar el cuestionario, eso tiene que procesarse, ¿no? Y pues la forma convencional sería pues a través de una hoja de Excel, ¿no? Donde empezamos allí a colocar pues los posibles resultados por cada uno de estos individuos, ¿no? Y que luego íbamos a obtener los puntajes que de acuerdo al baremos, ¿no? Se iban a asignar los niveles, ¿cierto? Y con ello ya podríamos hablar de repente de cómo es que esta característica se manifiesta en este grupo de interés, ¿no? Ahora, por otro lado, de repente no es la única forma de hacer el proceso de investigación, sino que podría ser un focus group, ¿no? Y lo que comentábamos era de que esta va asociada a una suerte de reunión, ¿no? O un conversatorio, donde las personas, las que van a participar, pues dan opiniones, ¿no? Sobre algún tema en específico. Entonces, la norma usualmente sería pues un moderador, ¿no? Un par de moderadores, los cuales iban a tratar de dirigir un tanto las opiniones, ¿no? Que se van a vertir sobre algún tema en particular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el objetivo ya no está pues en cuantificar, en tomar una medida, en emplear la parte estadística, ¿no? Sino que lo que hacemos es tratar de profundizar, por ejemplo, en alguna perspectiva, algún punto de vista, de repente algún concepto, alguna idea que se tenga sobre un tema sobre el cual se está de repente polemizando, ¿no? Entonces, a partir de ello, uno podría conocer diversas
perspectivas, ¿no? De repente sobre algún problema en particular, ¿sí? Y allí uno pues trata de profundizar bastante en esos puntos, ¿no? Entonces hacemos de que los propios participantes profundicen también en sus ideas, ¿no? De tal manera de que no se vea como una situación rígida, ¿no? Donde hay solamente preguntas y respuestas, sino también interacciones entre ellos, de tal manera que de todo lo que se pueda vertir en esta, nos sirva como para elaborar una conclusión final, ¿no? De qué es exactamente de repente las principales características o puntos donde de repente han presentado pues alguna similitud, ¿no? O concuerdan quizás en algún punto en particular, ¿no? Entonces, algunas investigaciones, por ejemplo, están ligadas a este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces hay trabajos en el área educativa donde en un primer momento de repente se trabajó con alguna metodología de enseñanza o quizás se abordó algún tema, ¿no? Desde un enfoque quizás un tanto más formal de repente, ¿no? Dando toda la amplitud del caso al tema para que los estudiantes puedan comprender, ¿no? Toda la magnitud quizás o la relevancia de aquello que se pretende aprender. Y por allí de repente se arman una suerte de focus group donde los estudiantes pues comienzan a verter sus opiniones, por ahí de repente posibles sugerencias, ¿no? Sobre cómo fue llevado a cabo quizás este propio proceso, ¿no? Entonces aquí ya hacemos ese recojo de todos estos datos que en realidad serían pues todas las opiniones que se han hecho, que habitualmente se maneja pues a través de una transcripción, ¿no? Porque esto normalmente a veces se graba, ¿no? Y luego ya se realiza la transcripción, ¿no? De cada una de las opiniones que ha dado cada uno de los individuos para finalmente pues abordarlo a través de una conclusión general, ¿no? Y con eso ya tomar en cuenta pues una conclusión preliminar, ¿no? Sobre el tema que se ha abordado como tal, ¿sí? Entonces de repente por allí los estudiantes comienzan a comentar pues su experiencia quizás con este método, ¿sí? A veces de repente nos dicen, ¿no? Como investigación queremos evaluar quizás la perspectiva sobre la metodología de enseñanza de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, de repente no quiero aplicar un cuestionario, ¿sí? Porque entiendo que en el cuestionario me dan una valoración, pero quizás yo necesito profundizar un poco más, ¿no? Necesito que el propio estudiante que ha vivenciado ello me exponga con sus palabras toda esta vivencia, ¿no? Que me plantee de repente alguna sugerencia, alguna alternativa de que en un futuro, si es que se pretende implementar esto como forma del proceso de enseñanza, entonces quizás se hagan algunos pequeños ajustes, ¿no? Para que el proceso también sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces ahí tratamos de profundizar o hacer énfasis en ese punto, ¿no? O lo otro que también va asociado a este campo de las investigaciones cualitativas es la entrevista, ¿no? Que se aplica habitualmente para el recojo de la información, la cual se hace pues a través de la formulación de preguntas, ¿no? Entonces lo que hacemos es tomar en cuenta pues algún tema en particular y lo que hacemos es tratar de encontrar pues la mayor cantidad de información posible sobre ese punto, ¿no? Entonces con eso ya de repente podemos ahondar mucho más en perspectivas o quizás en datos que nos sirvan luego para posiblemente plantear alguna alternativa, alguna solución quizás a la problemática o de repente para poder complementar los resultados cuantitativos que ya se recogieron previamente, ¿no? Que también sería una forma válida, ¿no? Que decíamos con esto los enfoques mixtos, entonces podría recoger o cuantificar quizás opiniones, valoraciones, ¿no? De un grupo en particular y luego también recogía estos mismos datos a otro grupo que era conocido como el grupo
de entrevistas, ¿no? Entonces con ello ya complementaba la información que tomaba en cuenta. O lo otro que también podríamos hacer, y que esto también resulta clave, ¿no? La revisión documental, ¿no? Que básicamente también está asociada a recoger información, ¿cierto? Empleando diversos tipos de fuentes, llámese artículos, publicaciones, los papers, libros, tesis, ¿no? Y se supone que con eso, pues vamos a tratar de repente presentar alguna síntesis, ¿no? En torno a lo que se dijo en su momento sobre aquel problema en particular, ¿no? A ello, por ejemplo, a veces se trabajaría con la famosa revisión sistemática de la literatura que le llamamos, ¿no? Donde a partir de la selección de cierto tipo de publicaciones, entonces lo que hacemos es tratar de aproximarnos a ese tema donde quizás se desconoce en cuanto a posibles resultados, técnicas, métodos que se hayan empleado, ¿no? Entonces ya con ello uno podría obtener una conclusión preliminar, ¿no? Entonces dice, bueno, hemos analizado a este conjunto de publicaciones actuales y sostenemos lo siguiente, ¿no? Ya se deduce justamente de todo lo que se ha logrado revisar previamente, ¿no? Que eso también formaría parte de nuestro proceso de investigación, ¿no? En cierta manera también resulta de vital importancia constantemente revisar la literatura, ¿no? Entonces ya cuando el propósito como tal de la investigación sea discutir estos resultados de investigación, entonces allí sí, ¿no? Debo tener también cierta rigurosidad en cuanto a la selección de estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, decimos, podemos excluir de repente cierto tipo de publicaciones con más de 7 o 6 años de antigüedad, ¿no? Porque buscamos los trabajos más actuales, que vayan orientados de repente a un eje temático, ¿no? Que sea de nuestro interés y que nos va a servir como un fuerte insumo para el análisis de fuentes, ¿no? Y que inclusive, si más aún, de repente nosotros quizás no estamos interesados en hacer esto, de repente de revisar únicamente las fuentes, pero lo que podríamos hacer sería recoger parte de esta información y que nosotros vayamos a la fuente principal, ¿no? A manera también de que sea una guía, ¿cierto? Para conseguir también los trabajos o la literatura más actualizada que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Eso también va a resultar clave, al menos en toda esta etapa de investigación, ¿no? Porque de repente uno dice, quiero desarrollar una investigación, por ejemplo, que vaya, a ver, vayamos a un caso, ¿no? Que esté asociada a la presencia de la enfermedad holandesa, ¿no? Que es un problema económico que va asociado a la exportación, ¿no? De materia prima, por ejemplo. Pero de repente no sabemos exactamente dónde conseguir esa información, la literatura o quizás trabajos actuales, ¿no? Entonces podemos emplear lo que llamamos como la revisión sistemática, ¿no? Y en esos trabajos, por ejemplo, se condensa toda esa revisión de literatura, ¿no? O de repente necesito ahondar en un tema como quizás la gestión financiera, por dar un caso. Entonces, de repente requiero teoría, requiero autores bases, publicaciones actuales, ¿no? Para ver qué técnicas han empleado, cuál ha sido su diseño metodológico, ¿no? Porque eso también me va a servir a manera de tomarlo en cuenta como antecedente de investigación o quizás inclusive hasta para la propia problemática. Entonces allí habitualmente lo que hacemos es recurrir a este tipo de trabajo, ¿no? Donde se expone, se hace pues toda eh, una elaboración previa, ¿no? Una síntesis de todos estos trabajos y finalmente se va llegando a conclusiones generalizadas, ¿no? En función a los resultados que se hayan alcanzado previamente. Bien.
Eso es un poco también lo que se realiza en este campo y claro que también como parte de este desarrollo, por ejemplo, en el caso de investigaciones que son pues cuantitativas, lo que hacemos también es declarar, por ejemplo, cuál es el tratamiento estadístico de los datos, ¿no? Esto va a resultar siempre muy importante, decíamos, ¿no? Porque con esto es que nosotros reconocemos cuál ha sido el procedimiento a seguir con todos esos datos que se han tomado en cuenta, ¿no? Porque a veces de repente nosotros eh, buscamos alguna investigación y encontramos que se habla de algún cuestionario, ¿no? Pero uno se pregunta, pero ¿cómo es que se ha llegado a generar la puntuación, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo sé que de repente alguien obtuvo quizás 40 puntos, pero qué cosa implicaría los 40 puntos? ¿Que es un nivel bajo, medio, alto? Porque a veces uno cuando va directamente a la parte de resultados, bueno, ya están las tablas, ¿no? Ya están los porcentajes, la frecuencia, pero siempre nace la duda de cómo llegamos a eso, ¿sí? O de repente vemos un trabajo de investigación que ha aplicado un modelo estadístico. Entonces, cuando ya se hablan de modelos, decíamos de que las variables podrían ser tratadas, ¿no? En el sentido de que se puede eh, elaborar alguna transformación, algún análisis en particular, y que siempre es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Porque de lo contrario, a veces uno se queda con la duda de cómo exactamente llegamos a dicho resultado, ¿no? La variable, por ejemplo, fue evaluada a nivel, o sea, así tal cual como se recogió en la base de datos, o se transformó de repente aplicando logaritmos, ¿sí? Porque eso también es común. ¿No? Para hacer transformación de variables. ¿Cuál fue la metodología empleada? ¿No? Por otro lado, si hablamos de repente de algún diseño experimental, entonces uno se preguntaría, ¿de qué manera se hizo ese recojo con los datos? Y si ya se tuvo todos esos recojos, ¿cómo se realizó la comparativa? ¿No? ¿Qué tipo de prueba estadística se aplicó? ¿Y por qué se aplicó esa prueba? Entonces, todos esos detalles uno básicamente lo encuentra en este apartado, ¿no? Donde ya en un primer momento, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a considerar la parte descriptiva, ¿cierto? Porque hemos siempre comentado de que va a resultar importante, al menos para una primera aproximación de estas características. Entonces, lo que hacemos es ordenar, organizar a todos estos datos, ¿no? Con el objetivo de que sea pues interpretado, ¿no? Entonces, eso que tenemos allí como porcentaje, como un gráfico de barras, como un gráfico circular, obviamente me da a entender algo, ¿no? De repente que hay una mayor prevalencia, una mayor presencia de ciertas características en los individuos en la muestra, o quizás la propia distribución de estos datos, ¿no? Entonces allí ya uno podría de repente resumir esos datos a partir de la frecuencia o emplear lo que llamamos las medidas estadísticas, ¿no? Como el caso de las medidas de tendencia central, ¿no? El caso de la media, la mediana, la moda o estadísticos de la posición, ¿no? Cuartiles, percentiles o de repente dispersión, ¿no? Quizás el rango, valores máximos, mínimos, asimetría, kurtosis, etcétera, ¿no? O sea, ya de acuerdo a cómo nosotros podamos emplear estas medidas para describir en un primer momento a estas características de interés, ¿no? Para eso empleamos la temática descriptiva, ¿no? Nuestro objetivo siempre va a ser tratar de resumir toda esa información que tenemos allí sintetizada en la base de datos, ¿no? Entonces ya una vez que al menos ya consideramos a todas este conjunto de herramientas, lo otro ya sería, por ejemplo, ver la parte inferencial, ¿no? Donde nuestro objetivo principal sería evaluar cuáles son los métodos y los procedimientos para encontrar justamente esa aproximación hacia los valores de la población.
¿sí? Y eso lo vamos a hacer a partir de ¿qué? De la información numérica de la muestra, ¿no? Entonces era el camino que hacíamos habitualmente. De la población extraemos una muestra, con la muestra hacemos todo ese conjunto de medidas, ¿cierto? A partir de ello, entonces tratábamos de que ésta logre aproximarse hacia el valor poblacional a partir de todo ese conjunto de métodos estadísticos, ¿no? Entonces el objetivo era, al menos para nosotros, era triangular, ¿no? ¿Cuál era, por ejemplo, nuestro objetivo de investigación? ¿Cierto? Primer punto. Por otro lado estaba el diseño o las principales características de investigación y que éstas se iban a conectar con el método, ¿no? Con el método estadístico para responder justamente a ese interrogante de investigación, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros planteábamos nuestra matriz de consistencia, lo que buscábamos era la coherencia que había entre el objetivo de investigación, ¿cierto? Lo que pretendíamos encontrar con este trabajo, luego, cómo hemos planteado nuestro diseño de investigación, qué es exactamente lo que debo realizar o deberíamos hacer, y eso va de la mano con el propio método, ¿no? Entonces, si mi objetivo va asociado a temas correlacionales, obviamente que mi diseño también debería responder a esa necesidad, ¿no? De que vamos a emplear las diversas herramientas, los instrumentos para encontrar justamente una correlación entre variables. Y eso también me permite seleccionar un método estadístico para poder someter a prueba esa hipótesis, ¿no? O a contraste, y que también debería responder a la necesidad de que fuese de tipo correlacional, ¿no? Entonces, de igual manera, se supone que si vamos a trabajar alguna investigación de índole experimental, o bueno, a nivel general, que sea explicativa, entonces voy a tener objetivos cuyo énfasis está en pretender explicar la influencia, el impacto de una variable sobre otra. Entonces, todo nuestro diseño va a girar en torno a identificar cómo esta variable incide sobre la otra, ¿no? Entonces, ahí uno va a definir las técnicas, los instrumentos, la forma de medida, etc., etc. Y luego siempre uno se pregunta, una vez que yo ya tengo estos datos, entonces, ¿cuál va a ser el método apropiado para contrastar las hipótesis, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que conectar adecuadamente con ese método estadístico, ¿sí? Porque siempre hemos comentado, ¿no? Digamos, no todas las pruebas estadísticas están diseñadas para cualquier variable, ¿cierto? Hay reglas que cumplir, que uno puede evaluar antes de hacer la selección de estos test, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos de repente parten de algunos supuestos. Esperaríamos que las variables de repente sean normales o de repente cumplan cierto tipo de distribución o quizás son un tanto libres en ese aspecto, ¿no? Y de repente sigue otra lógica para calcular los estadísticos y demás, ¿no? Entonces siempre el objetivo es, si vamos por este camino cuantitativo, entonces triangular correctamente esto, ¿no? Mi objetivo, mi propósito, que el diseño responda a este objetivo y que el método sea el apropiado, porque con esto ya nosotros llegamos a responder justamente la interrogante, ¿no? O sea, sometemos a contraste la hipótesis y a partir de ella responderíamos a la interrogante de investigación, ¿no? Entonces, por eso que uno siempre afirmaba, ¿no? Para cierto porcentaje de margen de error, entonces rechazo o no rechazo la hipótesis de investigación, ¿no? Y con eso ya concluía justamente el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, esto de acá siempre va a ser un proceso que va a resultar relevante, ¿sí? O sea, tiene que guardar siempre esa coherencia, porque de lo contrario, pues obviamente no habría pues algún sentido lógico, ¿no? De que nos estamos preguntando por alguna particularidad y por aquí el método responde a otra cosa, ¿no? O sea, siempre tiene que ir de la mano
de acorde a lo que pretendemos hacer, ¿no? Si es, por ejemplo, descriptivo, de igual manera, ¿no? Voy a tener un objetivo que va a ser identificar, ¿no? De repente, o describir ciertas características, entonces mi diseño como tal va orientado a eso, ¿no? A poder recoger estos datos y por lo tanto, esos métodos estadísticos están diseñados ¿para qué? Para poder describir a esa información, ¿no? Entonces ya empleo todas las herramientas válidas que van asociadas netamente a una descripción de datos, ¿no? Que ese es el punto clave en una investigación. A ver, en ese caso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos habitualmente cuando aplicamos algún instrumento, bueno, en primer lugar, vamos a considerar el posible tamaño de muestra, ¿no? De hecho, que siempre tenemos un pequeño margen como tal, un pequeño margen de error, que normalmente pues está sujeto pues entre un 5% y damos como máximo un 10%, ¿no? De posible margen o sesgo. Pero si de repente ya resulta un tanto más sesgado de lo habitual, ¿no? Quizás ya nos arroje alguna inconsistencia. Entonces ahí ya se vería de repente la forma de quizás trabajar con una población mayor o de repente cambiar a la población de estudio, ¿no? Que también sería viable si de repente encontramos ese problema. Pero siempre, digamos, va asociado a un pequeño margen de error, ¿no? Bien. A ver, entonces, vamos a revisar algunos ejemplos que van un poco de la mano con este último apartado que consiste en el diseño de investigación. Bien. Por ejemplo, nosotros hemos revisado anteriormente un trabajo de este tipo, ¿no? Cuyo título era La brecha de género y el crecimiento económico en Perú en este periodo del 2010 al 2019, ¿no? Entonces, lo que habíamos revisado en su momento era lo concerniente a hipótesis y variables, ¿no? Habíamos visto que tenía pues toda una metodología para hacer los cálculos, ya sean porcentajes, ratios o el tipo de dato que íbamos a aplicar. Y lo que habíamos establecido, por ejemplo, era el propósito de este trabajo de investigación, era poder examinar cuál era la influencia, decíamos, ¿no? O el posible efecto que pueda tener la reducción de la brecha de género sobre el crecimiento económico, ¿no? Ese era el objetivo principal. Y para ello entonces se iba a hacer uso, ¿no? De la propia teoría económica y la forma como se iba a abordar, por ejemplo, el diseño de la estructura de datos. Esto estaba asociado a datos de panel, ¿no? Si recordamos un poco, habíamos comentado que la estructura o tipo de datos de panel hacía referencia a un diseño de tipo longitudinal, ¿no? Donde se supone que los datos iban a estar asociados a las mismas unidades de análisis, pero que éstas iban a evolucionar en el tiempo, ¿no? Pero eran las mismas unidades, ¿sí?
Entonces, a partir de ello ya nosotros podemos establecer de repente la propia composición de la base de datos. Bien, a ver, por aquí tenemos una consulta, ¿no? En cuanto al tipo de muestreo. Bueno, si vamos a tener en este caso a la población, ¿no? Que está conformado, se puede segmentar por tres grupos. Entonces, lo que podríamos hacer sería eh, o una de dos, o tomamos de repente a toda la población de manera general, o sea, sin hacer esa división por cada una de las secciones, ¿no? O de repente, si es que esas secciones modifican en algo a estos individuos, entonces sí sería válido emplear un muestreo estratificado, ¿sí? Porque entendemos de que hay diferencias entre sí. Pero si no hay como tal diferencias entre cada uno de estos grupos, entonces se puede tomar a todos ellos como una sola población, ¿no? Y aplicar un muestreo aleatorio simple para hacer una selección determinada por cada grupo, ¿sí? Entonces va a depender mucho de ello. O sea, si hay diferencias entre sí, entre cada grupo, entonces se podría extraer con un muestreo estratificado, ¿no? Entonces cada grupo o cada paralelo sería pues el estrato 1, estrato 2, estrato 3, ¿no? Y de cada uno de ellos necesitaría conocer cuántos estudiantes serían los que vamos a seleccionar, ¿no? Que habitualmente de repente sería de tipo proporcional, ¿no? Como decíamos, de acuerdo al tamaño que hay en cada uno de los paralelos. O caso contrario, pues consideramos a todos como un solo grupo y ya extraemos allí directamente el valor de la muestra. Bien, entonces, bueno, por otro lado, lo que se hace aquí, bueno, en este tipo de investigaciones ya el diseño sería uno de tipo no experimental, ¿cierto? Porque no vamos aquí a generar algún tipo de intervención. Declaramos en este caso la naturaleza de nuestros datos, ¿cierto? La población o muestra que haría referencia a la totalidad, en este caso de departamentos del Perú, que van a ser comprendidos en un periodo de 10 años, ¿no? Entre el 2010 al 2019. Y luego lo que hacemos es, por ejemplo, declarar esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las técnicas de análisis o quizás si vamos a aplicar algún instrumento? Entonces, en este caso en particular, o sea, para este tipo de investigación, entonces nosotros como investigadores no vamos a ir in situ, ¿no? Al lugar de los hechos a recoger datos, ¿no? Sino que vamos a trabajar con datos que son de fuente secundaria. Entonces, vamos a emplear, por ejemplo, alguna información que se ubica en encuestas nacionales, ¿no? Como el caso de la encuesta conocida como ENDES, que es la encuesta demográfica y salud familiar, también el sistema de información regional para la toma de decisiones, conocida como CIRTO, y los datos del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Entonces, declaramos, por ejemplo, de dónde vamos a extraer esta información. ¿Sí? Eso es un punto clave, ¿no? Entonces ya sabemos que de estas tres plataformas esperamos recopilar esa información que quizás en la parte de los anexos de repente se explica en cuanto a lo que denominamos nosotros habitualmente como los metadatos, ¿no? Donde nosotros explicamos a grosso modo eh, cuáles son las principales características de esas bases de datos, ¿no? Cuántos registros hay, cuántas variables se toman en cuenta, qué aspectos se está evaluando con esa base de datos, ¿no? La fuente, el enlace, entre otros, ¿no? Que se utiliza habitualmente para identificar, por ejemplo, todos los registros que vamos
a tomar en cuenta para la investigación. Y en ese sentido, pues lo que hacemos sería, por un lado, por ejemplo, declarar qué vamos a aplicar en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a comenzar primero con la estadística descriptiva, por ejemplo, de acuerdo a la naturaleza de estas variables, vamos a presentar un resumen, ¿no? Que va a ser pues medidas descriptivas, vamos a trabajar de repente gráficas, vamos a hacer cálculo de indicadores, entre otras, ¿no? Cuyo objetivo final sería pues que nos muestre allí toda esa relación que se va a dar entre variables o principales características que hemos hallado. Y luego ya ingresaríamos a la parte inferencial, ¿no? Entonces ya de acorde a las hipótesis que se hayan planteado, entonces esto, por ejemplo, ¿cómo se resuelve, no? Se resuelve a través de un modelo, ¿sí? Entonces esas hipótesis que formulamos en su momento se responden a través de la estimación de este modelo econométrico, ¿sí? Entonces, por eso que aquí, ¿no? Si de repente en algún momento tenemos que hacer una investigación de este tipo, entonces, ¿qué cosa necesito saber, no? ¿Cuál ha sido el tratamiento a seguir para cada una de las variables, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho específicamente para medir, por ejemplo, la participación laboral, para medir el nivel educativo, de repente la participación política, qué cosa es la salud reproductiva, etc., etc. ¿Sí? Porque uno lo va a ver así, ¿no? Y luego los resultados aparecen tablas y más tablas con números, con p-valores, estadísticas, y uno acepta, rechaza, ¿no? Pero siempre es importante saber el origen, ¿no? O sea, esto de dónde salió, ¿no? O al menos bajo qué enfoque o perspectiva uno utiliza para poder seleccionar a estas variables, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Y que inclusive a veces si revisáramos algún artículo, ¿no? En los artículos habitualmente esto va en la sección de materiales y métodos, ¿no? Donde hacemos hincapié justamente en todo ese tratamiento estadístico, donde se aclara, ¿no? ¿Qué se ha hecho realmente para incorporar a estas variables dentro del modelo económico? ¿Sí? Y por aquí de repente ya se explica un poco más, ¿no? Bueno, en este caso se dice que se va a aplicar un determinado software, por ejemplo, acá nos hablan de Stata 16, ¿no? Donde se realizarán las estimaciones y aquí ya se explica un poco la parte de las posibles evaluaciones del modelo, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, de repente en algún momento hemos visto que ya no se utiliza tanto los software con licencia, ¿no? Quizás de repente la forma convencional sería pues el SPSS o el Minitab, ¿no? Como programas que habitualmente se utilizan en datos de corte transversal, ¿no? Pero por allí también vamos a encontrar que hay algunos trabajos que lo hacen, por ejemplo, en lenguajes de código abierto, ¿no? Como el caso de R o Python, que tienen una gran ventaja, ¿no? Que permite justamente reproducir los resultados, ¿no? En el sentido de que puedo dejar sin ningún problema el código empleado, ¿no? Que formaría parte de los anexos, por ejemplo, del trabajo, y nosotros podríamos replicarlo, ¿no? Y ver si es que llegamos al mismo resultado, ¿no? De aquello que ha sido publicado en la investigación. Sí, que también sería a veces eh, empleado, ¿no? En algunos análisis, dado de que muchas veces nos vemos obligados a emplear a estas herramientas debido también a la versatilidad que presentan, ¿no? A veces de repente no todos tenemos acceso a una licencia, ¿no? A un programa con licencia. Y a decir verdad, a veces hay versiones que son craqueadas, se llama, ¿no? O sea, versiones que en cierta manera se han liberado, ¿no? Pero que a veces no tienen todas las funciones completas, ¿no? A veces, por ejemplo, hay versiones del SPSS que están, por llamarlo de alguna manera, libres
pero que hay funciones que de repente no están disponibles al 100%, ¿no? Entonces uno requiere de alguna herramienta justamente que me permita darle todo el análisis completo a la situación, ¿no? Entonces ahí a veces se recurre a este tipo de soportes estadísticos para hacer todo el análisis, ¿no? Pero eso en realidad, como comentamos, va a depender mucho del objetivo, ¿no? Entonces, si es de repente elaboración de tablas, análisis de correlaciones, el típico caso de pruebas chi cuadrado, en realidad no habría mayor inconveniente, ¿no? Inclusive hasta en el propio Excel podemos hacer los cálculos y no llegaría pues a mayor complejidad, ¿no? Ya cuando hablamos de repente de este tipo de situaciones, donde se hablan de modelos, se habla de validaciones, pruebas, y donde es habitualmente donde se profundiza más en la parte estadística, entonces allí sí, ¿no? Necesito una herramienta que sea un tanto más sólida para poder evaluar todo este tipo de estructuras. Bien. Por otro lado, por ejemplo, teníamos a esta investigación también. Bueno, en el caso anterior, de repente no estábamos interesados en hablar de cuestionarios, ¿no? De repente de toda esta operacionalización que debemos hacer para variables un tanto más complejas. Y teníamos este segundo caso, ¿no? De acuerdo al título, íbamos a pretender evaluar la gestión administrativa, la productividad laboral, ¿no? En este grupo que va a ser un personal de salud para un hospital público de una ciudad en particular, ¿no? Para el año 2022. Entonces, en ese sentido, pues nosotros declaramos cuál sería la característica o las principales características de nuestra investigación, ¿no? Entonces, de hecho, que vamos a hablar, por ejemplo, el enfoque va a ser de tipo cuantitativo, ¿cierto? Vamos a establecer el diseño, ¿no? Que en este caso va a ser un diseño de tipo no experimental. Vamos a declarar, por ejemplo, los principales insumos que vamos a considerar para la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí decimos, vamos a emplear encuestas, ¿no? Un análisis de datos con el objetivo de medir a estas dos variables, ¿no? Temáticas de la gestión o el manejo administrativo y la productividad del colaborador sanitario, ¿no? Que era parte de esta investigación, ¿no? Y con ello nosotros lo que queremos hacer es una investigación con un diseño transeccional, ¿no? Decíamos que esto era una medición que se hacía en un momento dado en el tiempo, ¿cierto? En un solo momento dado. Y va a ser de tipo relacional o correlacional, ¿no? Porque el propósito que seguimos con este trabajo es identificar, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de correspondencia que había, pues, entre la gestión administrativa y la productividad laboral, ¿no? En este grupo de interés. Entonces ahora, a diferencia del caso anterior, bueno, aquí sí, en cierta manera necesitamos explicar un poco más sobre la forma de medir a estas variables, ¿no? En el caso anterior, de repente no había tanta incidencia en esto porque entendíamos de que la data era secundaria, no se hablaban de variables tan complejas, ¿no? Ya existía inclusive hasta indicadores, ¿no? Razones, proporciones, cosa que ya se podía manejar sin ningún problema con la información que se pueda brindar. En este caso, por ejemplo, ya necesitaríamos definir, en primer lugar, qué cosa es la gestión administrativa, ¿no? Y como en este caso no hablamos de variable dependiente o independiente, como sí ocurre en el caso eh, explicativo, en el caso correlacional no habría problema, ¿no? Entonces vamos a llamarle variable 1, ¿no? Entonces lo que necesito, por ejemplo, es dar una breve definición conceptual, al menos para saber a qué hacemos referencia cuando hablamos de la gestión administrativa,
cuál sería la definición operacional, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, declarar, ¿no? ¿Cuáles serían las dimensiones o los componentes de esto que hemos llamado gestión administrativa, ¿no? Entonces, por allí decimos, de acuerdo a la teoría y a todo lo que hemos logrado investigar, vamos a tener cuatro componentes, ¿no? La organización, la dirección, el control y la planeación. Y para esto, lo que vamos a emplear sería un instrumento, ¿sí? Que se va a denominar el cuestionario de la gestión administrativa, ¿no? Que ha sido diseñado por algún autor en particular, ¿no? Por ejemplo, Palomares, ¿no? Que es el que ha, en cierta manera, adaptado y trabajado con este tipo de instrumentos. Y a su vez, ya conociendo, por ejemplo, eh, los principales componentes, podría declarar también los posibles indicadores, ¿no? Que ya harían referencia a cada una de estas dimensiones, ¿no? Entonces ya hablaríamos, por ejemplo, sobre la estructuración de planes, el esquema organizacional, la propia planeación, por allí de repente para la estructura, la comunicación, etc., etc., ¿no? Entonces ahí ya vamos declarando para cada una de esas componentes previas, entonces, qué aspectos vamos a medir a través de los indicadores, ¿no? Que eso era un trabajo que venía plasmado justamente en la famosa matriz de operacionalización, ¿no? Y de igual manera, por ejemplo, está la productividad laboral, ¿no? Entonces, siempre primero partiendo por una definición conceptual, ¿cierto? Para saber a qué hago referencia cuando digo eh, productividad laboral, qué cosa es la definición operacional, de qué manera se va a medir. Aquí tomamos en cuenta dos componentes que son eficiencia y eficacia y qué indicadores vamos a tomar en cuenta para medir cada una de estas dimensiones, ¿no? Que ese es el meollo del asunto, ¿no? Que es justamente lo que nos permite aterrizar esta idea general en algo que sea mucho más concreto, ¿no? Y ya luego ya se explica un poco sobre las diversas herramientas que se van a tomar en cuenta, ¿no? Como el caso de el empleo del cuestionario, ¿no? Para medir a la gestión administrativa, la satisfacción o la producción laboral, ¿no? Justamente aquí está. La técnica, está el instrumento, ¿sí? Entonces ya se declaran cuáles serían estas herramientas que vamos a emplear a lo largo de la investigación y también en algunos casos de repente también exigirían como parte del protocolo cuáles serían los procedimientos para el recojo de datos. O sea, en cierta manera, qué pasos previos necesitaríamos realizar para que nosotros tengamos acceso a ese grupo de interés, ¿no? Entonces, habitualmente lo que uno haría es, pues, solicitar el acceso o el permiso, ¿cierto? Para desarrollar la investigación, porque de repente no laboramos en ese centro, pero quizás podríamos tener algún acceso, ¿no? Para el desarrollo de la investigación, ¿no? Entonces, por allí empezamos a considerar, ¿no? Que vamos a de repente enviar una solicitud al área correspondiente, ¿no? Y que a partir de ello ya con digamos, con el permiso solicitado, entonces comenzaríamos a aplicar el instrumento, ¿no? Entonces ya se envía una carta formal, quizás un oficio, una solicitud, y luego ya pasaríamos a la etapa de aplicación, ¿no? Y ya una vez que se tenga la aplicación, luego ya pasaríamos al propio análisis de datos, ¿no? Que de acuerdo con la herramienta que tengamos digamos, acceso, por ejemplo, vamos a aplicar el análisis con el SPSS 25, la versión 25, y luego, finalmente, pues todos esos resultados se van a plasmar en el informe final, ¿no? Eso es en el caso, por ejemplo, que de repente se requiera como parte del proceso alguna solicitud para la aplicación de los instrumentos, ¿no?
O si de repente nuestro trabajo estuviera en torno a, como comentábamos, ¿no? De repente vamos a revisar fichas médicas, ¿no? O historial médico. Entonces hay que hacer una solicitud, ¿no? Para tener acceso a todos estos archivos y ya nosotros luego con alguna ficha, de repente de recojo de datos, comenzamos a analizar cada una de las historias clínicas, ¿no? Guardando, por ejemplo, el principio del anonimato, ¿no? De la objetividad para registrar tal cual como está en la historia clínica en nuestra ficha de trabajo, ¿no? Sin adulterar los resultados y que eso luego lo podríamos procesar para presentar por allí los resultados de interés, ¿no? Que eso habitualmente a veces se solicita en algunos protocolos, ¿no? Pero lo que sí se mantiene es esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el análisis de los datos, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, declaramos desde lo más básico, ¿no? Que sería en dónde vamos a de repente realizar el análisis de los datos o de repente dónde organizo la información. Entonces, esta, por ejemplo, la podríamos hacer en Excel, ¿no? Que sería la forma más sencilla, ¿no? En una hoja de Excel vamos a desarrollar, por ejemplo, todo el tema de la cuantificación, ¿no? Las variables que vamos a tomar en cuenta. Y luego vamos a ver, por ejemplo, la limpieza de estos datos, ¿no? De repente si hubo problemas en el llenado o de repente nosotros al momento de tratar de digitar, a veces cometemos errores, ¿no? Quizás la valoración era uno, pero uno al digitar de repente, ¿no? Comete el error y le coloca valoración 11, ¿no? Entonces, esos detalles uno tiene que tomar en cuenta antes ya de hacer el propio análisis, ¿no? Porque ya luego que uno va, por ejemplo, al programa, entonces ya lo que haríamos sería evaluar, ¿no? Por ejemplo, la parte descriptiva, ¿no? A partir de la propia operacionalización de las variables, entonces vamos por ejemplo, elaborar tablas cruzadas, análisis gráficos, ¿no? Con el objetivo de presentar el resumen de todos estos datos. Y luego ya sería la parte inferencial, ¿no? Donde vamos a poder responder justamente a las hipótesis planteadas, ¿no? Y para ello vamos a emplear, por ejemplo, la prueba de correlación de Spearman, ¿no? Para finalmente dar una conclusión respecto a estas hipótesis planteadas. Bien, pues ahí vemos que, por ejemplo, este apartado es básicamente plasmar el qué vamos a hacer, ¿no? En resumidas cuentas es el qué vamos a hacer en esta investigación, ¿no? Porque todos los otros puntos previos, digamos que identificamos el qué vamos a investigar, lo que se dice, ¿no? Teóricamente de lo que vamos a investigar y se arma pues todo un trabajo previo, ¿no? Pero ya en este punto lo que tenemos que hacer es aterrizar esas ideas para de una vez por todas poder medir, cuantificar, ¿no? Y hacer el propio recojo de los datos como tal. Bien, este es otro caso, por ejemplo, que también va de la mano con lo que hemos visto anteriormente. Y aquí, por ejemplo, lo que queremos evaluar es el aprendizaje colaborativo, una primera variable, rendimiento académico, en estudiantes universitarios de alguna asignatura, de alguna casa superior de estudios en el año 2021, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, si vemos solamente el título, nos vamos a dar cuenta de que esto correspondería a una investigación de tipo transversal, ¿no? O de diseño transversal, porque está tomada para un año en particular, ¿cierto? Queremos evaluar dos variables, ¿no? Aprendizaje, rendimiento, y quisiéramos ver pues la correlación que hay entre ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo caracterizar al trabajo, ¿no? Entonces va a ser pues un diseño de tipo no experimental, porque obviamente no vamos a manipular a los individuos, no vamos a controlar alguna situación. El enfoque va a ser cuantitativo, el tipo de estudio, ¿no? De acuerdo a la medición de los datos, va a ser de tipo transeccional o transversal.
y el alcance que vamos a tener es de tipo descriptivo correlacional, ¿no? En cierta manera, porque iniciamos, como hemos dicho, primero con la fase descriptiva y luego abordamos la temática correlacional, ¿no? Para ver si existe o no algún tipo de asociación entre estas variables de interés, ¿no? Que ese es el punto central de la investigación. Y para ello vamos a declarar otra vez cuál sería la población, si va a estar conformada por estudiantes, por ejemplo, de la asignatura de psicoprofilaxis, ¿no? Y la muestra, por ejemplo, va a estar conformada, bueno, ahí declaramos que va a ser de repente 89 estudiantes, ¿no? Que a veces de repente en los anexos se coloca ya todo el desglose, ¿no? De los cálculos que se han hecho, ¿no? Que es habitualmente la forma de presentación, ¿no? Declaramos de repente la unidad de análisis, o sea, cuál va a ser el grupo objetivo, ¿no? En este caso serían los estudiantes que de nivel de pregrado de la facultad dada, ¿no? Matriculados en esta asignatura en un año en particular, y luego consideramos algunos criterios, ¿no? De repente criterios de inclusión, criterios de exclusión, para seleccionar a los individuos para la muestra, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se llega a aplicar lo que llamamos como el consentimiento informado, ¿no? Donde nosotros como investigadores, em, digamos, tratamos de explicar cuál es el objetivo final de ese cuestionario, ¿no? ¿No? Para que no exista de repente suspicacias, ¿no? ¿Para qué quiere que complete esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esa información va a ser anónima, no vamos a colocar nombres ni apellidos ni documento de identidad. El único fin sería pues recoger a todos las medidas sobre estas características y todo está hecho pues para fines académicos, ¿no? O sea, la información como tal no va a tener algún otro fin, ¿sí? Entonces, algunos, por ejemplo, si están de acuerdo y deciden participar como tal de la investigación, otros de repente no dan su conformidad y simplemente pues no participan como tal de la aplicación del instrumento, ¿no? Y por allí también, en algunas, otra vez, ¿no? En algunos protocolos, a veces dentro de este apartado conocido como diseño, se realiza la operacionalización de variables, ¿no? Donde vamos a indicar, tal como ya hemos visto en su momento, básicamente el resumen, ¿no? De las variables de interés, en este caso el aprendizaje colaborativo, el rendimiento académico. Damos su propia definición conceptual, su definición operacional, ¿no? Cuáles son los componentes de acuerdo a la teoría que se ha revisado, a la aplicación de cierto cuestionario, por ejemplo, que elaboró el Escano. Entonces tratamos de aproximarnos a la medida de esta variable, ¿no? Entonces ahí ya se generan las dimensiones, por ejemplo, responsabilidad individual, interdependencia, ¿no? Y a su vez los indicadores, ¿no? En este caso, ¿qué componentes vamos a evaluar para la responsabilidad individual, para la interdependencia, la interacción promotora, entre otras? A su vez, se declara cuáles serían de repente las escalas de medición y los niveles y rangos que se tiene para cada una de estas variables, ¿no? Que era justamente uno de los trabajos a considerar, ¿no? Y de ello se explica también, en cierta manera, los instrumentos de recojo, ¿no? En algunos casos nos solicitan, por ejemplo, que expliquemos en qué consiste este cuestionario, cuántos componentes tiene, ¿no? Que va asociado también a la cantidad de dimensiones. Si hemos aplicado, por ejemplo, una prueba piloto, puedo declarar la medida de confiabilidad que es el alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿no? Entonces uno diría, hemos aplicado el instrumento a un grupo de repente de 25, 30 estudiantes, ¿no? Que no van a formar parte de la muestra oficial, ¿no? Pero
que nos ha servido como muestra piloto para evaluar la consistencia del instrumento, ¿sí? Entonces ahí todo eso lo vamos declarando a manera de conocimiento público, ¿no? Entonces cualquier persona que lea el documento, entonces sabe cuáles son las principales propiedades de dicho instrumento que se ha aplicado, ¿no? Y de qué manera se distribuye, cuántos ítems formarían parte de este instrumento y qué mide cada uno de estos ítems. De nuevo, evaluamos el procedimiento, o sea, cómo llevaríamos a cabo el recojo de los datos. En este caso en particular, de acuerdo a la coyuntura, esta fue llevada a cabo, por ejemplo, empleando un formulario de Google, ¿no? Entonces, a los estudiantes se les envió un enlace, ¿no? Y a partir de ello, pues se recogieron los datos a partir del formulario de Google y con eso ya se procedió pues al propio análisis de los datos, ¿no? Ya se exportó al SPSS, se hizo todo lo necesario para la comprobación de las hipótesis, ¿no? Claro que previamente también se habla sobre el proceso de validación, ¿no? Que eso también es un punto clave, ¿no? Antes de hacer la aplicación oficial, ¿no? Decíamos de que normalmente las instituciones establecen un formato, ¿no? Un formato de validación de instrumento, ¿no? Donde el experto, digamos, coloca alguna puntuación, alguna valoración de lo que se ha planteado o formulado en ese instrumento, ¿no? Inclusive decíamos que podría dar alguna sugerencia de modificación en el caso de ser necesario, ¿no? Para que guardara toda la coherencia y el sentido lógico con las características que pretendemos medir, ¿cierto? Y luego ya pasamos a lo que llamamos como el análisis de datos, ¿no? Otra vez, la idea sería presentar en líneas generales qué vamos a hacer, ¿no? De repente, para organizar los datos, la parte descriptiva, la parte inferencial, ¿no? Con qué método estadístico vamos a llegar a comprobar las hipótesis de investigación. Bien. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, esto ya cambia un tanto la forma del desarrollo de investigación, ¿no? Porque hasta el momento lo que hemos visto han sido trabajos que son no experimentales. Entonces estamos básicamente declarando con mayor profundidad cómo se va a hacer el recojo de datos, la operacionalización, las técnicas, pero no hay una intervención, por ejemplo, directa del investigador, ¿no? Sí, así es, lo transeccional es transversal. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una investigación que ya es de índole experimental, ¿no? Entonces decimos, queremos aplicar una estrategia de enseñanza, ¿no? Que sería, en este caso, los juegos, o bueno, más específico sería los juegos de azar, como una estrategia para comprender el tema de probabilidades, ¿sí? O sea, queremos ver la influencia de la aplicación de esta estrategia en el aprendizaje de probabilidades de un curso de estadística aplicada en un grupo de estudiantes, ¿no? En este caso son estudiantes de nivel superior, ¿sí? De una determinada casa de estudios para el año 2022. Bien. Entonces queremos ver de qué manera, ¿no? Entonces la aplicación de esta estrategia puede influir en el aprendizaje de determinados conceptos o temas asociados a la parte de probabilidad. Entonces, como tal, bueno, aquí comenzamos primero con la determinación del problema, ¿no? En cierta manera, por qué a veces resulta un tanto complicado quizás hablar sobre el tema de estadística a nivel general, ¿no? A veces se hace un tanto complicado, inclusive al momento de hacer una tesis, por ejemplo, a veces resulta difícil seleccionar cuál sería el método más apropiado, cómo interpretar los resultados o inclusive aplicar
esa herramienta con algún software, ¿no? A veces resulta un tanto tedioso, ¿no? Profundizar en algunos conceptos estadísticos. Entonces, por ahí se trata un poco de dar énfasis en ello, ¿no? A manera de todos los posibles problemas que se dan a nivel de este tipo de análisis, ¿sí? Y lo que queremos ver es, por ejemplo, como problema general, quisiéramos ver de qué manera la aplicación de esta estrategia didáctica influye en el aprendizaje de probabilidades, ¿no? Para este grupo de interés. Y como problemas específicos, entonces queremos evaluar de qué manera la aplicación de esta estrategia puede influir en el razonamiento y demostración, que es una capacidad que se tiene para esta área, la comunicación matemática, o sea, que va asociado a entender todo el tema de los símbolos, ¿no? El tema de la traducción de lenguaje textual a un lenguaje matemático, y lo otro que sería la resolución de problemas, ¿no? Que son los tres aspectos que van asociados al aprendizaje de probabilidades que se evalúa pues para este nivel, ¿sí? Entonces, como tal, de hecho que vamos a tener algunos objetivos, ¿no? Que van asociados a determinar justamente esa influencia, ¿no? De la aplicación de esta estrategia para los diversos componentes del aprendizaje, ¿no? Eso es, por un lado, lo que quisiéramos hacer en este punto. Y como hipótesis, entonces, entenderíamos de que, o esperaríamos, ¿no? Que la aplicación de este tipo de estrategias mejoraran o en todo caso incrementara, ¿no? El aprendizaje del curso de probabilidades para este grupo de interés, ¿no? Y que en cierta manera también pudiese mejorar los componentes de razonamiento, comunicación y resolución de problemas, ¿no? Es lo que al menos esperaríamos con esta técnica. Ahora, en cuanto al propio diseño, ¿no? Si bien es cierto, vamos a establecer, ¿no? De que se habla de una investigación que epistemológicamente decimos, ¿no? Que vendría a ser el soporte filosófico de este tipo de investigaciones, va a ser pues de índole positivista, ¿no? En el sentido de que nos vamos a medir estas características siguiendo pues todo un orden de rigurosidad, esperando que se pueda asociar, ¿no? A un contraste o una prueba de hipótesis válida con instrumentos que sean fiables, ¿no? De igual manera, la ruta o el enfoque va a ser de tipo cuantitativo, porque pretendemos finalmente hacer el contraste o prueba de hipótesis con una generalización de resultados. De igual manera, vamos a hacer una investigación de tipo experimental, ¿no? Porque necesito corroborar entonces de qué manera esta estrategia puede influir en el aprendizaje. Así que para ello, entonces vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Vamos a tener un grupo de control, que decíamos que eran, en este caso en particular, serían los estudiantes que no han recibido este estímulo, ¿cierto? O se les ha enseñado con la metodología tradicional de pizarra, plumón o tiza. Y la otra va a ser el grupo experimental, ¿no? El cual sí va a recibir eh, esta estrategia, ¿cierto? A partir de la aplicación de los juegos de azar, ¿no? Entonces el grupo experimental dice que va a participar en un programa de juegos, ¿no? Juegos de azar como estrategia didáctica, en tanto que el otro grupo de control simplemente va a permanecer con su regularidad en el método de enseñanza, ¿no? Entonces a partir de ello vamos a evaluar, por ejemplo, a través de un pretest, ¿no? Antes de efectuarse este programa de juegos didácticos o juegos de azar, vamos primero a evaluar, ¿no? Cómo va la situación diagnóstica y luego finalmente se va a realizar un post-test, ¿no? O sea, luego de haber hecho ya todo el proceso de experimentación, se va a tomar una medida, ¿no? Para ver entonces cuál ha sido ese resultado final, ¿no? De la administración
de este tratamiento. Y para ello entonces vamos a tomar en cuenta la operacionalización de variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que denominábamos como aprendizaje de las probabilidades, entonces va a tener sus tres componentes, que ya sería el razonamiento y la demostración, la comunicación matemática y la resolución de problemas, ¿no? Y que estas vamos a tratar de medirlas a través de una prueba objetiva, ¿sí? O sea que al final se le va a administrar una prueba objetiva para ver entonces cómo ha ido mejorando de repente el, la capacidad de razonamiento o el manejo de la terminología matemática o también la capacidad de resolver problemas, ¿no? Que eso también va a resultar clave dentro de ellas, ¿no? En cuanto a los juegos didácticos, entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta, no? Vamos a tomar en cuenta la propia planificación. En cierta manera, queremos ver cuáles son los procedimientos a aplicar, cuáles serían las estrategias de enseñanza, ¿no? Porque habría que evaluar en qué momento de la sesión vamos a aplicar estas estrategias. Vamos a tener que organizar de acuerdo a los recursos materiales, ¿no? Para tomar en cuenta las actividades a realizar y obviamente la propia ejecución, ¿no? En cierta manera necesitaría pues ver qué técnicas vamos a llevar a cabo para que se ejecuten las estrategias, los resultados, ¿no? Y ver entonces qué tipo de juegos de repente vamos a aplicar para estos fines, ¿no? Entonces, de igual manera, declaramos, por ejemplo, cuáles serían las unidades de análisis, ¿no? En este caso sería los estudiantes del quinto ciclo de una escuela académica profesional. La población de estudio sería, en este caso, la totalidad de estudiantes que están matriculados para este ciclo, ¿no? Que sería un total de 106 estudiantes. Y luego, para el caso de la muestra, ¿no? Entonces, se va a considerar un total de 59 estudiantes, ¿no? Que van a ser seleccionados de algunas secciones dadas y se van a tomar en cuenta, por ejemplo, 30 estudiantes que van a ser considerados al grupo experimental y los otros 29 corresponderían al grupo de control, ¿no? Para ver luego el contraste que se puede hacer entre ambos grupos. Y luego ya se declararía, por ejemplo, cuál serían los instrumentos a emplear, ¿no? Para el recojo de datos. Entonces, por allí empezamos a declarar, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, dos pruebas que necesitarían medir las diversas capacidades en función a los temas de probabilidades, ¿no? Que serían el pretest, el posttest. Y a partir de ello, entonces, se va a tomar en cuenta esas competencias cognitivas que ya se han declarado previamente en función a los temas del curso, ¿no? De estadística aplicada, ¿no? Entonces, ahí hay un temario, ¿cierto? Hay un sílabus. Entonces, nosotros, de acuerdo a dicho sílabus, vamos a elaborar las sesiones de clase y también lo que vamos a hacer para la medición, ¿no? En este caso, vamos a evaluar en función a dos pruebas conformadas por 20 ítems, 20 preguntas, las cuales están diseñadas para opciones múltiples, ¿sí? Entonces, donde dice, ¿no? Cada acierto se va a valorar con un puntaje de 1 y en el caso, pues, de que la respuesta sea incorrecta, el puntaje va a ser 0, ¿no? O sea, va a ser una prueba de este tipo. En ese sentido, pues ya declaramos algunas propiedades de consistencia, ¿no? Psicométricas que se aplican a los instrumentos para ver en cierta manera, pues si hay confiabilidad o no, bien, dentro de las bondades que de repente debería presentar nuestro instrumento, que se hace a través de una prueba piloto. Y en cuanto a ello, pues el procesamiento se realizaría en esta versión del SPSS y el análisis se va a llevar a cabo, por ejemplo, empleando una herramienta de contraste, ¿no? Que sería, por ejemplo, el test de la U de Mann-Whitney, ¿no? Para comparar la media entre dos grupos determinados.
Bien, entonces por eso decíamos que en líneas generales será relevante que exista esa conexión o esa coherencia entre lo que hemos planteado inicialmente como propósito de investigación, como interrogante, ¿no? Y el propio diseño, ¿sí? Eso también va a ser muy importante, ¿no? Si vamos a hacer de repente un trabajo de índole descriptivo, o vamos a hacer correlacional, o vamos a hacer experimentación, o vamos a hacer únicamente revisión de fuentes, ¿no? O vamos a hacer un trabajo cualitativo, entonces, de hecho que los diseños van a tener que adaptarse justamente a esa necesidad, ¿sí? Por eso que ustedes más adelante en los diversos cursos, ¿no? Lo que se hace es justamente tratar de evaluar qué ocurre con esos diseños de investigación, ¿sí? Porque si hablamos, por ejemplo, de un enfoque cuantitativo, entonces el diseño debe responder a la necesidad de aplicar un método estadístico que sea válido, ¿no? Allí gira todo. Entonces necesito aplicar ese método que a su vez va a depender de un instrumento que debe también cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Porque no va a ser cualquier instrumento que se pueda aplicar a un grupo, ¿no? Sino que debe pasar por toda una serie de pruebas. En el caso de que el diseño fuera cualitativo, entonces también de igual manera, ¿no? Existen diseños para ese tipo de estudios, ¿no? Porque hay estudios etnográficos, hay estudios de tipo observacional, hay estudios de casos, hay revisiones sistemáticas, entonces hay varios en realidad diseños que se pueden abordar, ¿no? Pero cada uno de ellos va a tener una particularidad, una forma de tratar los datos, un camino a seguir para el recojo de toda esa información, ¿sí? Y eso es justamente ya lo que luego ustedes van a ir explorando, ¿no? O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, en una propuesta de un diseño que sea experimental, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas puedo aplicar? ¿Qué test serían válidos, ¿no? O qué camino debería seguir para plantear ese diseño, ¿no? Porque, por ejemplo, si hemos comentado por aquí que voy a aplicar esos juegos, entonces, lo primero que yo necesitaría es diseñar, por ejemplo, las sesiones de clase, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la sesión de clase para el grupo de control y para el grupo de tratamiento? ¿Sí? Porque ese grupo de tratamiento, tarde o temprano, en algún momento de la sesión o la planificación didáctica, necesita recibir ese estímulo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en qué fase, ¿no? Porque hay una serie de fases, ¿no? Hablamos de la motivación, el conflicto cognitivo, se habla de la retroalimentación, de la transposición a situaciones nuevas y varias categorías más, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, uno planifica, ¿no? De repente, ¿cuántos minutos vamos a dedicar en nuestra sesión a aplicar esta estrategia, ¿no? ¿Qué esperaríamos de repente luego de dicha aplicación? Entonces, necesito corroborar que existe alguna mejora o alguna diferencia de repente entre grupos, ¿no? Que eso ya finalmente lo hacemos con el contraste o las pruebas de hipótesis. Muy bien. Entonces, hasta este punto, de repente, ¿alguna duda, alguna consulta?
Bien, muy bien. Entonces, bueno, esto ha sido nuestra última sesión el día de hoy, que ha correspondido principalmente al desarrollo de todo este primer módulo, ¿sí? Que ha sido básicamente revisar los principales elementos que van asociados a un proceso de investigación, ¿sí? Que son los elementos principales, ¿no? Hemos visto que hemos iniciado siempre revisando el tema del método general, que en cierta manera se sigue en un proceso de investigación, y los diversos elementos que van concatenados, ¿no? Como el caso de el planteamiento del problema, la realidad problemática, el desglose de los problemas, los objetivos, el marco teórico que también cumple un papel orientador, decíamos, ¿no? En el proceso de investigación, la posible formulación de las variables, de las hipótesis y justamente el último apartado que sería el diseño de investigación, ¿no? Que también nos demarca, en cierta forma, los pasos a seguir para encontrar esos resultados, ¿no? Que eso siempre es algo que debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál sería el camino a seguir para hallar los resultados de investigación, ¿no? Entonces, esos resultados van a ser válidos, consistentes, o de repente, pues, podrían presentar alguna incongruencia, ¿no? Entonces, a partir de ello ya empezamos a definir todas las herramientas que sean válidas para la investigación, las diversas técnicas, los métodos de análisis, ¿no? Y de acuerdo al alcance, entonces nosotros vamos a formular, por ejemplo, alguna medida o de repente algún método que nos ayude justamente a responder a dicha interrogante, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto que uno planifica en realidad se realiza con el único propósito de responder a esa interrogante de investigación, ¿sí? Entonces todo el trabajo va a girar en torno a ese objetivo, ¿no? A ese propósito de responder si existen o no esas posibles causas, o si de repente existe ese grado de correlación, o de repente si el problema se evidencia de tal manera en ese grupo de interés. ¿Sí? Entonces allí, de acorde a ese enfoque, entonces tendríamos la necesidad de poder delimitar justamente ese tipo de elementos, ¿no? A ver, en realidad, cuando hablamos de el planteamiento del problema como tal, engloba toda una serie de elementos, ¿sí? Entonces, la descripción de la realidad problemática es, en esencia, poder describir de qué manera se evidencia ese posible problema, fenómeno o evento a nivel nacional, internacional o la propia evidencia empírica sobre ese punto, ¿sí? Porque cuando uno habla del planteamiento como tal del problema, entonces lo que yo requiero es describir el problema, formular mis objetivos, justificar mi investigación y delimitarla, ¿no? Para que ya a partir de ello se pueda continuar con la investigación, ¿no? Entonces ya cuando uno necesita la descripción del problema, entonces necesita mostrar esa evidencia, ¿sí? Que sería para nosotros como una suerte de la descripción de la realidad problemática, ¿no? Entonces, la idea sería pues comenzar primero con una breve definición, al menos en qué consiste ese problema, cómo se ha evidenciado a nivel nacional, internacional, de manera local, ¿no? Qué implicancias tendría, por ejemplo, o qué consecuencias se tendría si este problema pues no se llega a controlar como tal, ¿no? Entonces, tratamos ahí de darle ese enfoque, ¿no? Para que finalmente desde eso ya se deduzca la formulación del problema, ¿sí? Entonces es como una suerte de relación parte todo, ¿no? Que hay allí entre esos dos elementos. Ya. A ver, en el caso de,
de las investigaciones longitudinales, digamos que tenemos un campo bastante amplio para aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si lo queremos abordar para un área en particular, como el caso del área de ciencias de la salud, por ejemplo, está el famoso análisis de supervivencia, ¿no? Esa es una forma de abordar estudios de tipo longitudinal, ¿no? Que son estudios, por ejemplo, tipo panel, ¿no? Donde tenemos pacientes que inician en el periodo cero, ¿sí? Todos con la misma condición, y con el paso del tiempo vamos viendo de repente la recuperación, quizás, ¿no? Influenciado por cierto tipo de factores, ¿no? También se podría dar en el caso económico-financiero, ¿no? Donde se puede modelar, como vimos al inicio, con modelos también tipo panel, ¿no? Y de igual manera tomamos diversas medidas de una característica en el tiempo para cada unidad de análisis, ¿sí? Entonces allí va a depender bastante del enfoque que tengamos para hablar de estudios longitudinales, porque también de repente puedo estudiar series temporales, ¿sí? Una serie temporal también corresponde a este tipo de estudio longitudinal, ¿no? Donde, por ejemplo, quisiera conocer cuál es el impacto que tiene, supongamos, ¿no? La fluctuación del precio del petróleo, la cotización de nuestro índice bursátil del país, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, también va a ser longitudinal, porque voy a tomar diversas medidas, ¿no? Que van a ser valores históricos, quizás diarios, semanales, ¿no? Y necesitaría ver cómo una de ellas influye en la otra, ¿no? Entonces, allí va a depender mucho del ámbito en particular, ¿no? Entonces, estadísticamente, si es que uno lo quiere abordar, entonces allí podríamos tratar de profundizar en ese tipo de análisis, ¿no? En el caso de series temporales o estructuras de datos de panel, ¿no? Que es la forma de formalizar un poco esas hipótesis de investigación. Ah, ya. Bueno, sí, de hecho que hay algunas instituciones que piden ciertos porcentajes, ¿no? De antecedentes en otro idioma. Claro, o sea, de hecho, lo que hacemos es simplemente redactarlo, en este caso, en español, ¿no? O sea, lo redactamos normal, no habría problema en ello. Pero eso sí, ¿no? Habría que tener cuidado un tanto en la posible traducción, ¿no? Porque a veces hay algunos términos que contextualmente a veces dan a entender tienen otra connotación, ¿no? Pero claro, o sea, de hecho lo hacen con el objetivo de tener de repente investigaciones actualizadas, ¿no? O las más recientes posibles, porque muchas veces pues los trabajos que son, por ejemplo, de este año, 2024, en su gran mayoría están publicadas en revistas indexadas y estas están en inglés, ¿no? Si uno busca, por ejemplo, en Elsevier, Scopus, vamos a encontrar que están normalmente en ese idioma, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, podemos tomarlos en cuenta, darle una lectura, normalmente están en un inglés académico, ¿no? Y resumirlo, pues, como en español, ¿no? No habría inconveniente alguno. En el caso que no haya, pues, de repente tantos antecedentes como se quisiera, entonces podremos trabajar con esa cantidad, ¿no? De repente tenemos tres, cuatro posibles antecedentes, porque es un trabajo que quizás no ha sido abordado a profundidad o quizás hay alguna limitación a nivel logístico de llevar a cabo ese proceso. Entonces se podría tomar en cuenta esa cantidad, ¿no? O lo otro, que también podría ser una salida,
de repente, pues si es que se tiene una alta exigencia por la cantidad de trabajos previos, se podría de repente considerar una investigación que hablara de alguna de esas variables, pero que se aproxime un tanto al problema, ¿no? Que también sería una forma de poder cumplir con esa cuota, ¿no? De trabajos previos. Porque lo habitual a veces es trabajar ya con lo que uno toma en cuenta previamente y con eso ya discutimos los resultados, ¿no? Pero caso contrario, pues podríamos aproximarlo con una de las variables de interés. Muy bien, entonces, bueno, de mi parte quedaría agradecerles a ustedes por su participación en este primer módulo, ¿sí? En cuanto a la evaluación, ya en el transcurso de estos días se va a estar ya colocando en la plataforma la evaluación de esta primera asignatura y ya se les va a estar comunicando a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que estén al tanto allí del desarrollo de la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos materiales están en la plataforma, ¿sí? Ahí no habría algún inconveniente. Los materiales extras, los ejemplos, los Beamer, todos se encuentran allí dentro de la plataforma. Bien, entonces, bueno, espero que esta primera asignatura haya servido como una base preliminar, ¿no? Al menos para ver los principales elementos que van relacionados a la investigación, ¿no? Cosa que ya ustedes más adelante en los diversos cursos pues ya tienen una mayor soltura en cuanto pues a los temas que van a ver, ¿sí? Porque ya luego lo que harían sería considerar pues los temas tratados, enfocándolos al propio diseño de investigación, ¿no? En cuanto eh, al examen, o sea, la prueba como tal es de todos los temas que hemos visto, ¿sí? O sea, de todos los temas que están en la plataforma, de eso se va a evaluar, ¿no? Sí, entonces ahí sí vamos a tomar en cuenta las temáticas del método de investigación, el problema de investigación, marco teórico, hipótesis variables y diseño metodológico, ¿no? Que es todo lo que hemos estado revisando hasta el momento. Muy bien. Entonces, bueno, ya luego ustedes, como comentaba, pues ya van a ir aterrizando parte de todas estos conceptos, ¿no? De acuerdo ya al propio esquema de investigación, ¿no? Si va a ser de repente de tipo cuantitativo, cualitativo, ¿no? Entonces ya van evaluando las diversas herramientas para adaptar, ¿sí? Entonces ya luego ustedes van a ver lo mismo, o sea, en el sentido de que van a tener más o menos la misma situación, pero lo adaptan ya a ese tipo o enfoque de investigación. ¿Bien? No, eso ya ahí el tema del examen, como les comento, ahí ya les van a comentar por el grupo, ¿sí? Para que ya ahí de repente tomen ahí algunos días, ¿no? En cuanto a la resolución del examen. O sea, no va a ser algo de repente inmediato en 2 o 3 horas, ¿no? Lo más probable es que tengan allí algunos días para que puedan desarrollarlo con calma. Bueno, eso del módulo, bueno, eso ahí ya lo consultan con con el área académica, ¿sí? Para ahí que tienen ahí el cronograma de los siguientes cursos. Bien, entonces, bueno, si no hay alguna otra consulta adicional, entonces les deseo
muchos éxitos, ¿no? Que sigan, que continúen profundizando más en este campo de la investigación, que resulta pues sumamente importante, ¿no? En cuanto a nuestra formación profesional. Bien, entonces, muchos éxitos y quizás nos encontremos en alguna otra oportunidad. Bien, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias.